tarde. Bienvenido, como siempre, muchas gracias. Señor Cruz, muchas gracias por la oportunidad y como siempre a usted, a sus radio oyentes, que no solamente yo sé que soy de Puerto Rico, que a través del mundo, muchos saludos a todos. Bueno, en unas palabras que emitió recientemente el presidente de los Estados Unidos, él reconoce que ya comenzó la invasión rusa a Ucrania, mientras el mundo mira eh, perplejo Correcto. a la invasión y a lo que está ocurriendo. Sí, de hecho es un poquito más agresivo que eso. Hoy, exactamente a las 3:37 de la tarde, que es 4:37 hora de Puerto Rico, el portavoz del Pentágono de los Estados Unidos de Norteamérica indica que la invasión es eminente. ¿Qué quiere decir eminente? Y fue una pregunta que se le hizo a él directamente y esto está en las manos ya de Putin, no está en las manos de más nadie, porque las fuerzas rusas están localizadas ya y en cualquier momento, cuando lo decida Putin, pueden llevar a cabo la invasión total, porque ya sabemos que hay una inmersión de agentes y obviamente, de soldados rusos dentro del territorio ucraniano. Es interesante lo que dice también el portavoz, que dice, mira, esto es una guerra of choice, o sea, esto no lo quiere nadie, sencillamente esto es de Putin y solamente de Putin. Lo segundo que dice también es bien interesante, dice, ¿cómo tú invades cuando todavía tú tienes un montón de aspectos diplomáticos que pueden llevarse a cabo? Y lo tercero, entonces empieza a hablar del ugliness, o sea, de lo feo de la guerra, cuando te dice que esto va a ser una guerra dura y una guerra sangrienta. Cuando habla de eso, pues la gente que nos está oyendo, pues cree y entiende que el ejército ruso pues simplemente va a entrar a Ucrania y eso es todo. Y no es así. Puesto que estamos viendo unas movidas por parte de Estados Unidos y me imagino bien coordinadas con sus aliados, específicamente con los de la OTAN, cuando hoy precisamente, yo sé que tuviste que el secretario de Defensa, el general Austin, pues recibe al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y lo interesante de es dónde los recibe. Los recibió en el Pentágono. Y en el Pentágono, yo sé porque trabajé allí, hay un área que se llama el J7, que básicamente es el que hace toda la planificación, no solamente de ahora, sino planificación estratégica de los posibles escenarios que se encuentran. Y estoy seguro que esas conversaciones estaban llevando a cabo. Pero también es interesante que lo haga ahí, porque ahí está el Chairman of Joint Chief of Staff, está el general Mark Milley, y están todos los jefes de cada uno de los servicios que tiene la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Y estoy seguro que querían oír de ellos cómo ellos plantean y cómo están en lo que se llama the readiness, aunque Estados Unidos debe saber bastante bien cómo está el ejército ucraniano, porque sabemos que están ahí. Lo segundo es, Washington no cubre que está utilizando aviones de reconocimiento por encima de el espacio aéreo ucraniano, puesto que tienen ese permiso y utilizan unos aviones bastante específicos y sé, y tú sabes de esto, que tienen que tener lo que se llama un operational picture al dedillo. Sabemos dónde están las tropas rusas, sabemos dónde están localizadas, sabemos dónde son sus movimientos, y lo otro es que también están mirando cómo los rusos, porque lo han hecho, lo hicieron en el 2008, lo hicieron en el 2014 antes de entrar, están tratando de utilizar y hacer lo que se llama un jamming de las comunicaciones que tienen los ucranianos. Y estos aparatos electrónicos de aviación que está utilizando Estados Unidos son los más sofisticados. Putin estaba hablando de que él tenía armas sofisticadas, bueno, pues Estados Unidos las tiene y este avión pues puede hacer su labor a cientos de millas del territorio. Lo otro que estamos viendo es movimientos específicos de ciertas áreas de soldados y maquinarias de los Estados Unidos
hacia los estados bálticos. Por ejemplo, salieron de Italia, salieron de Grecia, salieron de Alemania, y no son aparatos que son fáciles, son sensitivos. Los F-35, los AH-64, que son Apaches, como tú sabes, que son helicópteros de ataque. No solamente Ucrania es importante aquí. Cuando vemos el mapa europeo y todos los países de la OTAN, pues le tienen que dar su due diligence en hacerle también seguridad a ellos, como Polonia. Pero cuando uno pregunta cuál es el motivo estratégico de Putin, para mí, para Arnaldo Claudio, es el siguiente: el objetivo es Kiev, derrocar el gobierno de Zelensky allí en Kiev, soltar a que era el presidente, creo que era Poroshenko, algo así, perdóname mi ruso, hacerle al que sacaron una payasada, exacto, al que sacaron, hacerle una payasada a Zelensky, y de ahí pues enseñarle al mundo que Rusia está en la de expansión, un ejército ahora expansionista, un ejército que quiere dominar el Mar Negro, que quiere dominar las áreas que están cerca hacia el sur, y para motivar obviamente a que haya un miedo específico dentro de esa área para aquellas países que no son parte de la OTAN, y evitar el expansionismo de la OTAN, que sería lo más práctico en el futuro en contra de Rusia. Tenemos 1 millón de escenarios aquí, y cuando usted y yo estábamos hablando por texto, me hizo una pregunta bien interesante. O sea, si se dispara esto, WhatsApp por Puerto Rico. O sea, ¿cómo influye Puerto Rico en todo ¿Cómo esto? se afecta? ¿Cómo se afecta a Puerto Rico? Y yo ni lo había pensado en esa forma. Obviamente, la gente se olvida que hay un canal de Panamá. Y ese canal de Panamá, bajo el Torrijos Carter de 1977, hay una cláusula, creo que es la número 7, que dice que los Estados Unidos impondrán seguridad unilateral si ese canal es afectado de alguna forma por algún país extranjero. Si te vas para los principios de 1900, en Puerto Rico, 1917 en sí, y después cómo se utilizaron las fuerzas puertorriqueñas, ¿no? Se llevaron allá al canal de Panamá para la defensa, y todavía pues eso revierte. Lo otro es las plataformas que había en Puerto Rico, no tanto en Roosevelt, fíjate, en Rainey, donde estaban los aparatos de transportación, los bombarderos, creo que eran los B-52 en un momento. O sea, había unas plataformas, porque todavía existe mucha presencia rusa en Cuba. O sea, el G2 todavía está impregnado en Cuba. Existe también Venezuela y Nicaragua. Son las plataformas de protección, no tanto, o sea, en la parte sur de los Estados Unidos, sino en el Caribe, donde hay, y el mar Atlántico, o sea, hay movimientos de barcos rusos que han habido en el pasado, y tú lo sabes, que puede que a Puerto Rico le den una plataforma nueva de protección que puede utilizarse. O sea, eso es pensando así de momento. Ahora, hay países en Latinoamérica como Nicaragua, Venezuela, que se unieron al reconocimiento por parte de Putin de la independencia de estos dos territorios ucranianos. ¿Cómo los Estados Unidos le prestará atención a esos varios países que hay completamente de izquierda en Latinoamérica, ya que Rusia está completamente entretenido con lo que está pasando allí en Ucrania? Bueno, es que no hay de otra aquí, o sea, cuando tú eres un país como los Estados Unidos,
y tu poderío tanto diplomático como político, económico, se revierte por todo el mundo, pues tienes que prestar la atención a todo. Un backdoor, fíjate, es lo peor que le puede pasar a cualquier país. So, independientemente en la escala de prioridades de los Estados Unidos, tiene que verlo todo. So, es significativo lo que tú acabas de decir, y Estados Unidos no se puede dejar el lujo de un backdoor. Acuérdate que Estados Unidos tiene sus propios problemas con las fronteras, tiene que mirar a todo esto. Una de las cosas que yo estoy preocupado, o sea, cuando Ucrania entrega sus armas nucleares, le entregó 1.200, creo que 23 armas nucleares a Rusia, que lo llevó a 6.500 plus armas nucleares. So, entre Estados Unidos y Rusia tienen casi todas las armas nucleares en el mundo, que en este momento son, creo que 13.080. Todo este movimiento, entonces cuando tú ves un desbalance por parte de Putin, ¿ok? Pues, y ves un desbalance en Venezuela y ves un desbalance en Nicaragua, pues tú tienes que preocuparte por todo, porque la seguridad nacional, de hecho, por eso es que entra el Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Pública en Estados Unidos, o sea, no es doméstica nada más, se extiende a través de todo el mundo y con oficinas por todo el mundo. Las embajadas de los Estados Unidos, todas tienen su capítulo de seguridad, todas. Y por eso es que escuché esta semana que el 82nd Airborne había sido enviado a Polonia. Sí, están, de hecho, 800 están allí ya. Sí, o sea, pero acuérdate que el Airborne Division son mucha gente. Es una contingencia de 800 Ahora, la pregunta es, dentro de todo esto de estallar una guerra, los Estados Unidos, ¿tú crees que movilicen personal de aquí, de Puerto Rico, de la Guardia Nacional? Es que, mira, Puerto Rico, cuando yo estaba en Irak, yo aprendí algo de las fuerzas que están presentes en Puerto Rico, tanto la Reserva y la Guardia Nacional. Y creo que hay lo que se llama un Mortuary Affairs Unit en Puerto Rico, que, o sea, tiene y es el único en todo el ejército. O sea, they will be mobilized. Lo otro es que... Estamos hablando del servicio funerario de la Guardia Nacional. Sí, pero lo otro está bien, water purification, o sea, de purificar las aguas, y tiene un sistema dentro de la reserva de logística. O sea, cuando el ejército monta lo que se llama un Forward Operating Base en cualquiera de estos países, Puerto Rico tiene el skill set ese de llevar a cabo la logística dentro de cuartel o lo que se llama Garrison Operations. So, sí, vamos a ver eso. Además que el force pool es cuando tú miras una guerra o tú miras una situación, un conflicto, una de las preguntas que te van a hacer es cuánto personal y recursos tú necesitas para eso. Para el movimiento si van con los rusos, pues obviamente Ucrania, obviamente es un país bastante extenso, y si en Irak teníamos 130,000, pues obviamente ese mismo número. So, el force pool es que todo el mundo tiene que poner de su parte, la Reserva, la Guardia Nacional, los activos. Pero entre tú y yo no creo que en estos momentos eso esté como la alternativa. Sí, no es, estoy hablando en caso de una escalada mucho más grande. Ahora, Europa está perpleja, esperando a que los Estados Unidos haga algo. Es que siempre ha sido así. No, yo sé que siempre ha sido así, pero lo que pasa es que ellos son los que están metidos allí. Mira, cuando yo estaba en Irak, nosotros teníamos 26 países en la coalición. Habían países que estaban allí representados por
por 5 personas. Habían países allí que habían llegado con una carta de no intervention, o sea, que no iban a pelear, no iban a hacer nada y los ponían a repartir agua, qué sé yo, y así es las cosas. Así es la cosa. Pero, si vas a ver, los países que dan el mollero siempre han sido los británicos, tú lo sabes. En este caso, pues, mira, los polacos son duros, tenemos a los franceses, o sea que la coalición de NATO es bien fuerte y representa un reto enorme para Putin. Y él lo ha dicho, by the way. Las sanciones, Putin lo ha dicho, lo ha verbalizado. Las sanciones que implementaron, ¿tú crees que son suficientes para que este señor cambie de parecer? Yo entiendo no. O sea, el mindset de Putin es bien egocentrista, tiene que ver con la sobrevivencia de Mother Russia, tiene que ver con parar la OTAN de expandirse en el territorio europeo, tiene que ver con su legado. O sea, Putin sobrevive simplemente haciendo comercio con China, con Corea del Norte, con Venezuela, con Nicaragua. Ahora que tú mencionas China sale hoy y acusa a los Estados Unidos de crear miedo y pánico. Y por allá también está la situación de Taiwán. ¿Tú crees que los chinos se muevan mientras este está moviéndose por acá, que ellos se muevan con Taiwán? Cacho, no, los chinos se han vuelto unos capitalistas malos. Los chinos es hacer chavos en estos momentos, y cualquier cosa que rete la economía china en estos momentos, pues de hecho van a sacarle provecho a esto, porque donde Putin vea que hay falta de suministro, donde hay falta de comida y esto y lo otro, van donde los chinos. Lo de los chinos es hacer chavo en este conflicto, no es meterse a pelear con nadie. O sea, esa es mi observación. La situación hoy, hasta ahora, el mundo, dirigido por los Estados Unidos y NATO, en la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, su reacción con medidas, restricciones y toda esta palabrería que han hecho, no ha servido para disuadir a Putin. Entonces ellos dicen que tienen muchísimas más sanciones. Tenemos más sanciones y más sanciones. ¿Por qué no lo metieron todo de cantazo ahí? ¡Pácata! Para pararlo. Porque esto es diplomacia. O sea, one step at a time. Pero lo que pasa es que la diplomacia solamente está del lado de los aliados, no está del lado de los rusos. Está correcto, pero los aliados... Mira, en todo esto, yo me acuerdo cuando estábamos en El Salvador, o estábamos en la embajada en Colombia, en cualquier lado, o allí mismo en la embajada en Irak. Yo me acuerdo con el general Petraeus le daban unos talking points, le daban como 15 talking points. A McCaffrey, cuando estuve con él, le daban como 15 talking points. Entonces habían unos circulitos dentro de esos talking points. Los circulitos dentro de esos talking points es: cuando tú llegues aquí, ya no hay diplomacia. Yo creo que van con el talking point número 10. Porque la cuestión es la siguiente: después que no haya un disparo, que no haya una muerte, o sea, la diplomacia es evitar todo eso, porque fácilmente la OTAN hubiera dicho: mira, invadiste a Ucrania, vamos para encima, y entonces en el círculo internacional y le dicen: OTAN, ¿quién eres tú para estar dentro de Ucrania? Bueno, no, es que Ucrania nos va a pedir que lo ayudemos, ahora sí. Entonces de momento dice: sí, pero aquel tiene 6.500 armas nucleares, ¿qué hacemos con eso? O sea, esto no es fácil, chique. Esto hay que evitarlo a todo costo. Así tú te veas el más pequeño. De hecho, el más que tiene de perder aquí es Biden. Acuérdate que su último fiasco fue en Afganistán. No puede fallar en esta. Okay. Y fallar en esta es abrirle la puerta a una guerra sin control, en una guerra donde van a morir muchísima gente, y entrar lo que se llama un war innecesario, donde está envuelta los Estados Unidos. O sea, si puede enseñar el mollero de afuera, si puede enseñar la diplomacia,
yo entiendo que ese es el camino correcto en estos momentos. Arnaldo Claudio, muchas gracias por estar aquí disponible en Análisis 630. Muchas gracias. Señor Quique Cruz, como siempre, usted es un analista de lo verdadero y siempre con mucho respeto. ¿Cuántos años tú serviste en el ejército de los Estados Unidos? 30 años activo, pero inicié como private en la 448 de reserva en Caguas cuando tenía apenas 17 años. ¿Y en combate? En combate total, de combate y conflictos, 17 años en conflictos y en combate. Muchas gracias, coronel. Ok, Dios lo cuide. Bye, bye. Bueno, ahí ustedes escucharon.